Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Trabajo Social, y vamos a hablar sobre el tema de interculturalidad y democracia, contextos de la identidad y competencias interculturales. La democracia de la modernidad no coincide plenamente con la democracia de la antigua Grecia, principalmente porque en la primera se inmiscuye la idea de la libertad, defendida por la posición liberal, es decir, la libertad individual garantizada por el Estado de Derecho. Alcala Campos Raúl, 2009. Durante años, la sociedad ha sido una construcción de seres humanos con diferentes culturas que tienen creencias, rituales, ideologías, etc., que las diferencian unas de las otras. Culturas que con el pasar del tiempo han visto la necesidad de exigir sus derechos que poco a poco se han logrado con el pasar de las épocas. Es por eso que las culturas, al darse cuenta, buscan que las definiciones de democracia, interculturalidad, identidad sean vistas como algo suyo y así puedan ser reconocidas por el Estado en su totalidad. Por lo tanto, en el presente escrito se habla sobre 3 puntos en específico. Primero, la interculturalidad, que se la define como la existencia de muchas culturas dentro del mundo, además de ver el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos y diferentes costumbres y hábitos, donde su característica fundamental es la horizontalidad, pues en esta ninguna cultura es superior a otro grupo cultural, promoviendo la igualdad, fusión y convivencia armónica entre ellos. Segundo, la democracia, que sea vista como un deseo, un ideal y una forma de tomar decisiones entre los miembros de las diferentes comunidades o culturas y puedan existir una convivencia armónica, donde vivir en democracia signifique que cada miembro de la comunidad pueda participar en las decisiones como ciudadanos y sean los mismos quienes se beneficien de las decisiones. Y finalmente, la identidad y competencia intercultural, donde la identidad puede ser entendida como el relato a través del cual cada comunidad construye su pasado, mediante un ejercicio selectivo de memoria, además que sea la competencia intercultural, aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que permiten diagnosticar los aspectos personales y las demandas generadas por las diversas culturas. En lo que respecta a la interculturalidad, esta se refiere a la existencia de un abanico de culturas dentro de un contexto local, regional, nacional o internacional. Los lugares en los que se puede patentar la interculturalidad son principalmente en los países occidentales, Estados Unidos por ejemplo, ya que en este país los grupos minoritarios como pueden ser indígenas y afrodescendientes coexisten con otros colectivos de inmigrantes. En este sentido, la interculturalidad aparece como una necesidad obligada cuando dos o más grupos con culturas diferentes se encuentran, ya sea de manera hostil o amistosa. Resulta un factor imperativo conocer a los otros con la finalidad de concebir aspectos culturales que pueden parecer negativos o inmorales, para que de esta manera sea factible una convivencia apacible, libre de etnocentrismo, prejuicios, discriminación, segregación. Ahora bien, las relaciones interculturales se muestran como procesos inexorables de la vida social, por lo que es fundamental consolidar nuestra identidad cultural, además de conocer los valores y la importancia de las costumbres de otras culturas, para de esta forma procurar una relación cultural favorable con personas diferentes culturalmente. No obstante, la intención no es homogeneizar la cultura, dado que esto resulta algo inasequible, sino que lo que se busca es establecer criterios que valoren y respeten la diversidad cultural, comprenderla y compartirla en la medida de lo posible, en un ambiente de interculturalidad consciente y adecuado.
En el territorio ecuatoriano se debe considerar la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, mismos que poseen prácticas, costumbres y creencias propias de sus comunidades, de modo que resulta un aspecto sustancial el reconocimiento de estos grupos en calidad de entidades culturales, e intentar invisibilizarlos sería una práctica que se va en contra de sus derechos y se estaría contraviniendo lo decretado en la Constitución de la República del Ecuador, en donde se explicita que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Además, en la norma jurídica previamente aludida, se destaca que todas las personas gozarán los mismos derechos, obligaciones y oportunidades, y que ningún sujeto podrá ser objeto de discriminación por motivos de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Ahora bien, en la sociedad actual es crucial considerar la interculturalidad, que como se mencionó anteriormente, es algo inevitable, pues estará siempre presente en cualquier territorio del mundo, de modo que debemos procurar que nuestra comunicación e interacción con personas que posean costumbres diferentes a las nuestras sea lo más cordial y tolerante posible, reconociendo en todo momento que somos un país diverso y amplio en cuanto a la existencia de culturas. La democracia se considera como una forma de régimen justa y adecuado para vivir en armonía. En una democracia ideal, la colaboración de la ciudadanía es el elemento que materializa los cambios, por lo cual se necesita que entre líderes y habitantes establezcan un diálogo para conseguir fines habituales en donde exista una igualdad, en donde no aparezca la desigualdad en sí para crear una sociedad justa y democrática. En la democracia existen diversas definiciones por diferentes autores, como por ejemplo Robert Dahl menciona que la democracia está compuesta al menos de dos dimensiones, la controversia pública en las elecciones y el derecho a participar. Jane Kirkpatrick. Él resalta que las democracias son los gobiernos cuyos líderes son elegidos en forma periódica, competitiva y por medio de elecciones no excluyentes. Por otra parte, Samuel Huntington menciona que un sistema político es democrático en la medida en que sus tomadores de decisiones colectivas más influyentes sean elegidos por medio de elecciones periódicas, en las cuales los candidatos compiten libremente por los votos y en las que virtualmente toda la población adulta tiene derecho al voto. Higham Powell menciona que la democracia se caracteriza por contar con elecciones competitivas, en las cuales la mayor parte de los ciudadanos tienen derecho a participar. Y finalmente, Raymond Castill menciona que la libertad exige que todas las personas tengan efectivamente derecho a cambiar el gobierno por medio de votos políticamente iguales y que puedan organizar y hacer propaganda libremente con el objeto de lograr esos cambios. Bueno, todos los autores se basan en que la democracia es el ejercicio en el que se reflejan los hábitos y prácticas cívicos de una sociedad. Esta práctica reclama la procuración de una vivencia política en la que la ciudadanía ejerza su derecho y tenga los conocimientos para tomar sus decisiones en el momento de votar o en el momento de las elecciones.
Sobre todo, la democracia se fundamenta en la justicia, en que todos los habitantes poseen el mismo derecho de llegar al poder y representar a sus connacionales, es decir, a todos los habitantes de ese estado, de ese país. Una verdadera democracia es una plataforma de la competencia sana, que no debe estar sometida a ningún juego de poder. De igual manera que la democracia viene de los derechos y libertades, la estabilidad y la justicia. Esto quiere decir que cada persona tiene el mismo estatus político, debido a que implica que una sociedad es lo suficientemente madura como para entender que una sola persona no puede tomar las elecciones por sí sola, como ocurre ejemplificando en una monarquía. Además, hay que entender que es solamente por medio de la representación de la mayoría de la población y no solo de unos pequeños conjuntos privilegiados que pueden conseguir un bien común en sí para toda la sociedad. La democracia debe ser justa e igualitaria para todos y que tenemos el derecho de elegir quién puede representarnos en el país. Para comprender los contextos de la identidad, es importante comprender la cultura. Por ello, para Taylor, la cultura es un conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, arte o técnica, la moral, leyes, costumbres y cualquier otra facultad y hábito que el hombre va adquiriendo como miembro de la sociedad, que al ser compartidas por los miembros del mismo grupo a través de mecanismos de aprendizaje pueden definir su identidad cultural, la misma que viene definida históricamente a través de múltiples aspectos dependiendo de su cultura. La identidad cultural, según Hall, no es simplemente la expresión de la verdadera historia de cada grupo o nación, sino que puede ser entendida como el relato a través del cual cada comunidad construye su pasado mediante un ejercicio selectivo de memoria. La identidad cultural es socialmente construida, lo que genera que una persona quiera defender los aspectos de la cultura que ellos mismos van creando. Estas encierran un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten costumbres, valores y creencias. Los individuos tienen múltiples identidades y estas cambian con el tiempo, lo que nos lleva a pensar que la identidad no es un concepto fijo, sino que este se crea con el individuo y colectivamente de acuerdo al desarrollo y a la adaptación de los individuos. La competencia intercultural hace referencia a la habilidad de las personas para actuar de forma adecuada frente a la diversidad de culturas, que según lo expuesto por la UNESCO, la diversidad cultural hace referencia a las múltiples formas de manifestar la cultura de los grupos y sociedades. Por ello, el estudio de la diversidad cultural nos permite comprender y expresar información sobre la cultura propia sin dejar de lado los aportes de cada cultura ajena, ya que, como afirma Villegas, en una sociedad multicultural, la construcción de la identidad individual y colectiva debe basarse en un proceso dialéctico que combine el reconocimiento y la valoración de las respectivas raíces culturales, con apertura hacia la influencia y las aportaciones, proceso que nos brindará nuevas posibilidades. La competencia intercultural puede definirse como la combinación de capacidades específicas, identificadas como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten diagnosticar los aspectos personales y las demandas generadas por la diversidad cultural, permitiéndonos destacar actitudes positivas hacia la diversidad cultural, entre estas la capacidad o competencia comunicativa, la capacidad de manejar conflictos en situaciones interculturales o la conciencia sobre la propia cultura. Esto nos permite negociar,
comunicarnos, trabajar en equipos interculturales, mediante el autoaprendizaje y la resolución de problemas, constituyendo a la competencia intercultural como un proceso de autoaprendizaje a través de la comunicación intercultural, ya que ésta se define como la interacción entre personas de diferentes culturas, las cuales se reúnen para interactuar, resolver los problemas que se presentan en el marco de las relaciones interpersonales. El proceso de aprendizaje mediante la comunicación intercultural nos permite estudiar y entrar en contacto con otras culturas, lo que a su vez nos da paso a conocer sobre lo desconocido, aprendiendo a aceptar, a respetar y disfrutar las diferencias, adquiriendo nuevos conocimientos sobre otros y sobre todo sobre nosotros mismos. Por otra parte, en un contexto profesional, la competencia intercultural puede ser concebida como un constructo complejo que integra no solo aspectos comunicativos, sino también aspectos del desempeño profesional, organización, motivación o resolución de problemas. Por ello, a manera de conclusión, podemos decir que la competencia intercultural es considerada como una herramienta clave para el desarrollo profesional intercultural, porque la misma posibilitará a las personas para un mejor desempeño profesional cuando se den relaciones interculturales, además de proporcionar la integración sociolaboral de las minorías culturales, aprendiendo a construir mejores opciones para el futuro a fin de permitir la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos, ya sean directos o indirectos. Para concluir, se entiende que la interculturalidad es aquel que busca eliminar la subordinación de personas, conocimientos y saberes entre culturas, con el fin de transformar las relaciones al interior de las culturas por medio de la interacción, para que no haya culturas superiores o inferiores. Asimismo, transforma las relaciones de poder en un proceso de autoafirmación, autoconocimiento y reconocimiento del otro, basado en el diálogo y relaciones interculturales, con el objetivo de que haya una sostenibilidad con respecto a la igualdad de condiciones de dignidad, pues así las personas que pertenecen a una comunidad sean libres de etnocentrismo, prejuicios, discriminación, segregación, etc. Por lo tanto, la interculturalidad se refiere al autoconocimiento de cualquier cultura, al trato como sujetos de derechos, interacción con igualdad de oportunidades, enriquecimiento mutuo, valor de la diversidad y la complementariedad, en donde hay un encuentro entre iguales y diversos, es decir, tú eres tú y yo soy yo. Con relación a la democracia, consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quienes van a gobernar y en la toma de decisiones políticas de ese gobierno, la cual se hace usando el derecho al voto de cualquier ciudadano, sea rico o pobre. Pero se puede decir que en siglos anteriores, la democracia existían diferencias y desigualdades entre las personas, como son las mujeres y algunas razas negras. De este modo, la democracia aún tiene que perfeccionarse en algunos países. Por lo tanto, la democracia se refiere a la búsqueda del bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, personas ricas o pobres, blancos o negros o todo el mundo, dado que toda la población tiene los mismos derechos y obligaciones, la cual hay que respetarlas, sea en las normas o leyes escritas en la Constitución. Con respecto a la identidad y competencias interculturales, se entiende a la identidad como aquellos rasgos propios que tiene un individuo o una comunidad, la cual estos rasgos se caracterizan a las personas frente a otros, como es la nacionalidad, sexo, valores, tradiciones, creencias y comportamientos que tiene este, con el fin de que el individuo que conforma un grupo pueda fundamentar su sentimiento de pertenencia, mientras que la competencia intercultural se refiere a la formación integral de un profesional, de la cual se basa es para entablar relaciones con otras personas que pertenecen a diferentes contextos culturales, sea en ámbitos educativos, sociales y comunitarios. Asimismo, es una habilidad de identificar,
comprender y valorar adecuadamente los comportamientos, actitudes y expectativas de personas pertenecientes a otros entornos culturales. Por lo tanto, en las competencias interculturales debe haber una adaptación social, integración social, salud psicológica, situación laboral legal, justa y equitativa, mayor capacidad de comunicación con funciones de otras culturas y la mayor habilidad para gestionar las reacciones de estereotipos y prejuicios.